La grabación que están a punto de ver y oír no es un consejo de inversión. Todo lo aquí expresado será con fines educativos y desde mi punto de vista fundado en mi experiencia, por lo cual solamente representa mi opinión. Dicho esto, no, ya en serio. Consulta a un asesor financiero para tomar las mejores decisiones que se adapten a ti y ya deja de hacer inversiones basadas en las señales de Elon Musk. ¿Tuiteó? ¿Acaba de tuitear? ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Do, ¿Doge? ¿Doge? Hola, ¿qué tal, gente? Espero que se encuentren de lo mejor. Esto que están a punto de ver es el primer video en este canal. Después de haber batallado con el audio y con la edición del video, es lo que salió. Obviamente con el tiempo espero ir mejorando. Y como no soy muy bueno para las presentaciones y para no seguir con más bla bla bla, vamos directo al tema. Para este primer video decidí hablar acerca de lo que se estuvo escuchando por todos lados hace unos días. Eso que pasó en Wall Street. ¿Y qué estuvo pasando en Wall Street? Bueno, pues que empezaron a perder dinero los que nunca pierden dinero. Las grandes instituciones financieras, en concreto los fondos de cobertura. Y cuando pasa eso, las cosas no se pueden quedar así. ¿Cómo así? No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah, venganza? ¡Oh! Cuando pasa eso, algo está mal, hay manipulación, es fraude, es ilegal, hay que regular más el mercado, regularlo más si ya está excesivamente controlado. Y esa es la razón por la cual dejaron de seguir teniendo grandes pérdidas los fondos de cobertura. Aún así, algunos piden regularlo. Y regularlo a partir de esto que sucedió, no antes, cuando grandes financieras permitidas por gobiernos han siempre manipulado y movido todo tipo de medios para beneficiarse. Ahí no. Ahí todo es legal y todo está permitido. Bueno, GameStop es el nombre del susodicho. Acuérdense bien de este nombre porque ya están por hacer películas, series, todo tipo de cosas para esto que sacudió Wall Street por unos días. Y bueno, vamos al punto. Y en pocas palabras y en resumidas cuentas, un montón de gente estuvo comprando y manteniendo acciones de una empresa llamada GameStop, lo que provocó que el precio subiera. Y esto hizo que los grandes fondos de cobertura empezaran a tener pérdidas millonarias porque ellos habían apostado en contra de esas empresas. Es decir, ellos se beneficiaban si el precio de esas acciones caían, así de simple y así de fácil. En las bolsas de valores, en algunas bolsas de valores, algunos se benefician cuando el precio de las acciones suben y otros cuando el precio de las acciones baja. Si te preguntan qué fue lo que pasó, eso es lo que estuvo pasando. Ya te puedo decir felizmente y cerrar el video. No, no es cierto. Si te interesa una explicación un poco más detallada de lo que pasó, pues ahorita mismo te lo explico. Pero primero pensé en dar una introducción a lo que es la bolsa, lo que es ponerse en corto, lo que es ponerse en largo, para los que saben un poco menos o para los que de plano no sepan nada. Y si tú ya sabes todo eso y lo que te interesa es irte directo a la explicación, pues te puedes ir directo a este minuto y brincarte esta parte. Ok, vamos a empezar por el inicio, como dicen por ahí. Bueno, cuando ves en las noticias financieras, sí, esas que están bien aburridas, que una acción, una divisa o un índice está cayendo, no precisamente quiere decir que todos los que están invirtiendo en relación a él están perdiendo. Algunos ganan. Y eso, por ejemplo, puede suceder en la Bolsa de Nueva York, o conocida simplemente como Wall Street. Un lugar donde se pueden llevar a cabo compra y venta de valores, como pueden ser bonos, acciones, obligaciones, entre otros valores. Es un mercado secundario. ¿Y por qué se llama mercado secundario? Ah, bueno, porque estos valores fueron comprados con anterioridad por instituciones financieras, como pueden ser fondos de inversión, de pensiones o también por grandes inversionistas individuales, gente de dinero, pues. Ellos tienen acceso a comprar directamente a las empresas acciones o bonos para que se puedan financiar en lo que se conoce como mercado primario, y esos inversionistas individuales o esas financieras pueden revender esas acciones u otros valores en un mercado secundario que son las bolsas de valores. Para no confundir, vamos a hablar nada más de acciones, que aparte es de lo que trata el tema. Aclaro, en las bolsas de valores no obtienen una ganancia las empresas por la compra-venta de sus acciones, sino que ellas ese financiamiento ya lo obtuvieron antes de que llegaran esas acciones a la bolsa, en el mercado primario. Los que ganan ahora son los inversionistas propietarios de esas acciones, que la están haciendo circular en la bolsa mediante la compra y venta. Y aunque las empresas ya no obtienen ganancias directamente de la compra-venta de sus acciones que circulan en la bolsa, sí se beneficiarán si el precio de sus acciones aumenta, es decir, si tienen más demanda.
¿Por qué? Porque le da la posibilidad de poner a la venta más acciones en el mercado primario a este nuevo precio, en lo que se conoce como ampliación de capital. ¿A qué voy? Al final, sin la bolsa de valores no habría financiamiento para las empresas, porque el inversionista no tendría dónde revender esas acciones. Al existir esos mercados, las dos partes pueden obtener un beneficio, una de las tantas ventajas del capitalismo. Entonces, la empresa se lleva el dinero y el inversionista se queda con la acción el tiempo que quiera, es suya, sin trucos ni nada, y se queda con ella con la finalidad de que los buenos resultados de la empresa, o noticias o rumores, etcétera, haga que otros inversionistas comiencen a comprar esas acciones, haciendo que la demanda aumente el precio de esa acción y él se las pueda vender a un precio mayor de lo que la compró. Y el que se la compró piensa que seguirá subiendo y esperará para venderla, y así sucesivamente las van haciendo circular en el mercado. Esa es la intención de comprar acciones sin lo que la mayoría de los novatos hemos participado. Se le llama ponerse en largo, long position, cuando compras una acción con la idea de que se revalorice para venderla y obtener una ganancia. ¡Ey! No se duerman, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque así como existe el long position, también existe lo contrario, que es ponerse en corto, beneficiarse de la caída del precio de las acciones. ¿Y en qué consiste eso? Pues bueno, el inversionista adquiere una acción pero no la compra. ¿Por qué? Porque la va a devolver. La tiene prestada, vaya. Ese préstamo tiene un costo, entonces él cubre ese costo, le dan la acción, él en ese momento la vende, se queda con el dinero, deja que pase el tiempo, las acciones caen como él esperaba y las vuelve a comprar. Regresa las acciones prestadas y su ganancia va a ser la diferencia entre el precio que las vendió y el precio que las compró. Eso es ponerse en corto. Y hay un caso muy famoso que fue el de Michael Burry y su fondo, en el cual obtuvo grandes ganancias con posiciones en corto. Y ahí viene la recomendación casi obligatoria de película, The Big Short o La Gran Apuesta, que no la voy a contar, pero a grandes rasgos relata cómo él y otros inversionistas se beneficiaron con la caída del mercado inmobiliario en 2008 en la conocida crisis subprime y que se extendió hasta Europa. Véanla, se la recomiendo. Muy buenos actores, Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt, entre otros. Pero bueno, regresando al tema, tanto el largo como el corto son igual de importantes porque el uso de los dos en un mercado ayuda a que se llegue a conocer más rápido el precio real de una acción. ¿Esto para qué? Pues para evitar hacer malas inversiones en empresas sobrevaloradas y mejor destinar ese capital a empresas infravaloradas. Y hasta ahí el pequeño preámbulo, por si no conocían algunos conceptos y cómo funcionaban. Ya entrando al tema, como sabemos, estamos pasando por momentos difíciles. Muchas empresas están al borde de la bancarrota y sus acciones han caído. No han tenido ni obtendrán las mismas ganancias y difícilmente se van a recuperar en un tiempo cercano. Y eso sí es que lo hacen, ¿eh? Esto lo saben los grandes fondos de cobertura. ¿Qué son los fondos de cobertura? Bueno, son fondos de inversión que dentro de sus instrumentos combinan posiciones cortas y largas para proteger las inversiones de sus clientes y ofrecerles mejores rendimientos. Hacen una cobertura, por eso se llaman así. Y debido a la situación actual, sus análisis predicen una tendencia bajista en acciones de ciertas empresas, principalmente las de GameStop, por lo cual tomaron posiciones en corto por grandes sumas de dinero. El pequeño detalle de esto es que lamentablemente cuando uno o varios fondos de inversión se posicionan en corto o en largo, las acciones de esa empresa o se hunden o se inflan. ¿Por qué pasa esto? Pues por el gran poder que tiene la oligarquía de grandes instituciones financieras para mover los mercados a diestro y siniestro. Como la apuesta del dólar en esa película viejita, pues casi. Esa es la cuestión, porque a veces escuchamos que las posiciones largas son buenas, o mejor dicho, bien vistas, mientras que las posiciones cortas son de gente malvada, oportunista, bueno, de lo peor, y no, para nada. Alterados los mercados, ambas posturas hacen el mismo daño, porque inflar las acciones promoverá la inversión hacia empresas sobrevaloradas y dejará a otras, como pudiera ser su competencia, sin recibir financiamiento, ya que menos comprarán sus valores y esto hará que se termine hundiendo. Ese es el verdadero problema, que no dejan que el libre mercado sea el que determine a través de posiciones cortas y largas qué empresas emergen o cuáles desaparecen, sino que lo hacen unos cuantos magnates protegidos por un gobierno. Pues esa molestia se alineó con el agrado que le tienen los jóvenes a GameStop, una empresa de compraventa y renta de videojuegos que casi no cuenta con servicios en línea, sino que la mayoría de las ventas las hace directamente en sucursales, lo cual le ha traído problemas para adaptarse debido al cierre de negocios. Todo esto se empezó a comentar en un foro de Reddit. Reddit es una página web de foros.
De todo tipo de temas encuentras. En el que se habló de esto es en uno llamado Wall Street Bets, donde diariamente comparten opiniones cerca de 2,5 millones de usuarios acerca de las empresas en las que invierten y recomendaciones entre ellos. Pues ya te imaginarás, hay de todo. Y decidieron unirse, unos con poco dinero, otros con mucho, unos con intereses propios porque ya poseían acciones de varias de esas empresas y otros por el descontento de ver que empresas ricas se volvían más ricas mientras otras lo perdían todo. Y bajo las indicaciones de gente que entendía en qué consisten las posiciones en corto y sus riesgos, empezaron a subir el precio de las acciones. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, conociendo en qué acciones eran donde tenían los fondos de cobertura una mayor participación en posiciones en corto, información que es pública, la encuentras en internet, se alentaron para comprar acciones de varias de esas empresas como GameStop, AMC, BlackBerry, entre otras, Nokia también. Y al comprar en masa, aumentaron la demanda y con ello el precio de esas acciones, principalmente la de GameStop, sabiendo que Melvin Capital, fondo bajista, tenía una gran cantidad de posiciones en corto. Y además se animaban entre ellos para no venderlas, a pesar de tener ya grandes ganancias. ¿Y por qué? Bueno, porque si el precio de las acciones seguía subiendo, forzaban a los fondos de cobertura a tener que comprar las acciones para devolverlas a sus propietarios y no seguir teniendo más pérdidas. Y te preguntarás, ¿y qué pasaba si no lo hacían? Y los precios continuaban subiendo. Bueno, pues en los contratos de préstamos de acciones para posicionarse en corto, se exige que pruebes que eres capaz de comprar las acciones si es que llegan a tener un aumento de su precio. Y conforme vaya subiendo el precio de las acciones, el límite mínimo que debes de probar que posees también irá subiendo. Es como un seguro que tienen las firmas de corretaje, financieras o quienes hayan sido los que le prestaron las acciones a los fondos bajistas. Y si no pueden probar ese nuevo límite que ha aumentado, automáticamente se verán obligados a comprarlas y devolverlas al precio que estén. Y sí, como te puedes dar cuenta, todas esas condiciones y obligaciones bajo las que estaban los fondos de cobertura les dio la confianza a los pequeños inversionistas de poder ganar más y seguir comprando sin temor a perder sus ganancias. Por eso te dije, no eran acciones cualquiera. Ciertas condiciones y la unión de pequeños y grandes inversionistas hicieron que fuéramos testigos, pues, de esta historia. De ser una apuesta irracional, pues pasó a ser algo razonable en el corto plazo, conociendo la obligación que tenían los fondos bajistas y respaldado obviamente por toda la comunidad del foro. Además de haber mucho kamikaze también, gente que decía no importarle perder su dinero y haber comprado las acciones solo para apoyar la causa y hacer quebrar a los fondos de cobertura debido a que muchos de ellos vivieron la crisis del 2008 y recuerdan con enfado cómo las grandes financieras fueron rescatadas por el gobierno con dinero de los impuestos cuando esas grandes financieras fueron las que provocaron esa crisis mundial. Pero ya no me desvío. Entonces aumentaron el precio de las acciones y esto hizo que los fondos de cobertura empezaran a comprar acciones para reducir sus pérdidas. Y al encontrar pocos vendedores, pues provocaron que el precio de las acciones se disparara totalmente. Un efecto que se conoce como short squeeze. Y esto lo lograron gracias a que esos de Reddit fueron muy fieles a la causa, ya que hubo acciones como la de GameStop que en un solo mes se multiplicó como 20-25 veces, AMC de cines 10 veces. Las que menos fueron de 3 o 4 veces como BlackBerry o Nokia, imagínate. Si no sabes mucho de esto y nunca has invertido, bueno, esto quiere decir que lo que tú invertías, la cantidad que tú quisieras o tuvieras para comprar esas acciones, se multiplicó por 20 o 25 y esas eran sus ganancias. Imagínense, y uno invirtiendo en el S&P 500 bien contentote con su 8% anual. Ya que, pero bueno. Así estuvo la cosa. Las famosas meme stock les llamaron, acciones de empresas prácticamente destinadas a la bancarrota multiplicándose por 25 y no las vendían. Como ves, las posiciones en corto son muy riesgosas para quien decide tomarlas. El préstamo de la acción tiene un costo, además del pago de comisiones por permanecer con ellas. Su pérdida puede ser todo lo que sube una acción, al contrario de ponerse en largo, es decir, comprar una acción, en donde solamente puedes perder lo que invertiste. Y por si todo esto fuera poco, también se tiene que estar probando al prestamista que tienes la liquidez para comprar esas acciones y poder devolverlas. Pues el chistecito se estima que les costó alrededor de 20-23 mil millones de dólares en conjunto a los llamados fondos buitre, como lo fueron Maple Capital, Viking Global Investors, Point72, Melvin Capital, entre otros.
Porque ellos no invierten 10 o 20 dólares, invierten millones y esas acciones subiendo 20 veces. Así que muy contentos, pues como que no estaban. Pero bueno, todo hasta aquí se escuchaba muy bonito, como un cuento de hadas y hasta que te topas con la realidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, el problema fue que la mayoría de los inversores del grupo Reddit utilizan casas de bolsa que no tienen suficiente efectivo. ¿Y por qué las utilizan? Pues porque no cobran comisiones. Como es el caso de Robinhood, que tiene un balance general nada sólido. No, este no. Este sí. Bueno, seguimos. ¿Y eso en qué afectó? Te preguntarás. Ok, las casas de bolsa, por si no lo sabes, son el medio por el cual tú o yo podemos comprar y vender acciones. Ahora con esto de la modernización y la tecnología, hay casas de bolsa digitales por todos lados, es muy fácil acceder a ellas. Bueno, estas casas de bolsa o brokers no solo hacen operaciones de compra-venta entre sus clientes, si así fuera, habría muy pocas transacciones. Lo que hacen es utilizar una cámara de compensación para poder conectar sus órdenes de compra-venta con las órdenes de compra-venta de otras casas de bolsa. Y para que se puedan llevar a cabo esas transacciones, cada casa de bolsa debe tener depósitos de garantía en esa cámara de compensación que respalden sus operaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas operaciones que se hacen con préstamos que las mismas casas de bolsa otorgan a sus clientes, es decir, utilizan el apalancamiento. Por esta razón, cada vez que aumenta el volumen y el riesgo de sus operaciones, su depósito de garantía debe ser mayor, que fue lo que pasó con todas estas acciones meme al elevarse el precio y el riesgo. Y aquí es donde se destapa la cloaca. Atención, porque resulta que esta cámara de compensación es la única que existe. Si quieren llevar a cabo sus operaciones a través de una cámara de compensación, va a ser esa. No hay competencia, no hay otras opciones. Y esta cámara de compensación tiene dueños. Ah, sí, sus propietarios son bancos, fondos, grandes instituciones que controlan todo el sistema financiero y que ellos deciden cuáles son las reglas de su cámara de compensación, como en el caso de subir o bajar ese depósito de garantía y de cuánto subirlo. Es a su consideración y a su capricho. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no permite que existan más cámaras de compensación para que las casas de bolsa escojan mejores opciones? Entonces, desde ahí bloquearon a Robinhood y a otras casas de bolsa como Interactive, Charles Schwab, Ameritrade, con la ley en la mano, o más bien con su ley en la mano, ya que aumentaron el depósito de garantía que deben tener, lo que hizo que algunas, las más populares y que no cuentan con suficiente capital, no pudieran llevar a cabo grandes operaciones de compra. Y entonces las acciones cayeron, no a los precios de inicios del 2021, pero sí un 40-60%, y los fondos bajistas pudieron comprar parte de las acciones con menos pérdidas, cerrando algunas posiciones. Actualmente, a mediados de marzo de 2021, casi mes y medio después de esto, los inversionistas de Reddit, algunos utilizando otras casas de bolsa, han vuelto a subir el precio de las acciones, desde luego ya con menos fondos de cobertura, con posiciones en corto y menos interés por parte de otras grandes instituciones financieras en estas acciones. Y ojo, no estoy diciendo que las casas de bolsa sean las víctimas, pero no les quedaba de otra, por eso no pusieron mucha resistencia. ¿O de dónde crees que reciben la mayor parte de sus ingresos? Si algunas de esas no cobran comisiones, y por eso son tan populares, pues sus ingresos vienen de los creadores de mercado. Los creadores de mercado son empresas que procesan las órdenes de compra-venta que les envían las casas de bolsa y ambos reciben una ganancia. De ahí se sostienen las casas de bolsa y es otra de las formas como realizan sus operaciones. Lo pueden hacer a través de la cámara de compensación, que solo hay una, o mediante creadores de mercado como lo es Citadel Security, empresa que junto con Point72 prestaron $2.800 millones a Melvin Capital, fondo bajista que tiene posiciones en corto en GameStop, para que pudiera comprobar que sigue siendo capaz de comprar las acciones que debe y esperar a que sigan bajando para no tener pérdidas. Además de que varios de esos creadores de mercado también son empresas propietarias de la cámara de compensación. Tan tan, el chiste se cuenta solo. Y por estas cosas de la vida urge que el mundo se cambie a lo descentralizado. Blockchain, criptomonedas. Gracias gente por su tiempo, espero me haya podido dar a entender. Si quieren que les vuelva a repetir el video, lo puedo hacer las veces que ustedes quieran, simplemente denle al replay y aquí voy a estar. Si tienen dudas, si tienen comentarios, pues escríbanos en la parte de abajo. Si nadie escribe, pues voy a pensar que todo el mundo entendió o posiblemente que nadie vio este video. Bueno, vamos de a poco, no importa. Gracias, nos vemos, cuídense.